Vamos a todos y a todas, y entonces nos preparamos para la primera presentación que va a estar a cargo de la doctora Marian Carrión. Entonces, Marian, te doy atributos para que puedas compartir la pantalla. Ya, adelante, por favor. Y ahora sí les pedimos apagar las cámaras y vamos a escuchar a Marian. Bueno, mientras voy presentándola, Marian Carrión es psicóloga, doctora cum laude por la Universidad Rovira y Virgili de España, presidenta de la Asociación de Expertos en Psicología Aplicada, AEPA, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de Salud Ocupacional, directora del Instituto Técnico de Psicología y Formación, ¿no? Directora del Encuentro Internacional de Prevención y Salud Laboral en PISAL, ¿no? Que tiene varias versiones, colaboradora para el grado de Criminología de la Universidad Oberta de Cataluña, directora del Diplomado de Ergonomía y Gestión de Entornos Laborales Saludables de la Asociación de Expertos en Psicología Aplicada, y también docente de universidades de varios países, ¿no? De Colombia, de México, etc. Entonces, adelante, Marian, por favor. Sí, sí. Muy buenos días. En primer lugar, darle las gracias a mi colega y buen amigo Walter y también a Yesenia por esta oportunidad de estar acá y asimismo extensivo al resto de organizadores. Es un placer estar en compartiendo experiencias y en estos momentos yo soy de Barcelona, Cataluña, pero les estoy hablando desde Guadalajara, en México. Bueno, tengo 20 minutos, así que me voy a dar prisa para dar un vistazo, dijéramos, por estos determinantes psicosociales en la salud mental en estos tiempos que, por desgracia, nos está tocando vivir y, como muy bien decía Walter, pues con una serie de impactos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues bueno, con la aparición de la COVID-19 realmente se ha producido un impacto en toda la población en general, pero en este caso yo me voy a centrar más en la población trabajadora, donde podemos encontrar que este impacto está provocando y puede provocar más respuestas de estrés y de desgaste psíquico por el cambio que se ha producido en las condiciones de vida, tanto en lo laboral como en lo social, lo familiar o en la parte individual. En el área laboral vemos que ha habido un impacto desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la actividad en el centro de trabajo, pues no es lo mismo en los centros de trabajo que se ha podido seguir una actividad dentro de una supuesta normalidad, pues porque han sido consideradas actividades esenciales, que aquellos que han tenido un cese en su actividad provocado por esta pandemia, que aquellos otros que incluso han tenido que cerrar el centro de trabajo por no poder mantener durante todo este tiempo pues el cese de actividades, etc. También en los puestos de trabajo, en algunos puestos de trabajo se han debido de mantener precisamente por pertenecer a actividades esenciales. En otros casos se está trabajando desde casa, con lo cual el puesto de trabajo ha cambiado sustancialmente en su entorno, en su forma, en su ambiente, etcétera, o en otros casos se ha perdido el puesto de trabajo. En la realización de las tareas, si estoy realizándolas desde casa,
tengo los equipos adecuados, me dan el servicio de asistencia técnica que necesito o yo lo tengo que solventar. En cuanto al horario de trabajo, se ha extendido más de lo que solía ser habitual. Esta es una queja ahora en nuestros días que está muy extendida. Desde que trabajo desde casa, las horas son mucho más, me piden estar en conexión muchas más horas de las que lo eran en mi trabajo habitual. O, por ejemplo, se ha incrementado mucho en los traslados por las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, este horario de trabajo, el salario, sí estoy trabajando más horas, pero mi salario sigue siendo el mismo. O como estoy trabajando menos horas porque no estoy en presencia, el salario ha disminuido o simplemente he perdido mi puesto de trabajo y por lo tanto me he quedado sin salario. O estoy esperando una ayuda del gobierno que pues se hizo los trámites, etcétera, pero 3 meses después todavía no ha llegado nada y llevo 3 meses sin ingresar nada a la espera de esa ayuda. En cuanto a la seguridad y la salud, las medidas en las empresas, si he tenido que seguir ingresando en mi empresa, pues también han cambiado el distanciamiento, las normas de seguridad y de higiene, el que tomen la temperatura a la entrada de los trabajos, etcétera. Es decir, las medidas, también en las medidas de seguridad y salud ha habido un impacto por esta situación. Y después los aspectos de la vulnerabilidad. He sido considerado trabajador vulnerable, estoy en casa porque tengo unas características que me pueden hacer vulnerable al contagio, enfermedades crónicas, por edad, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en el área laboral son múltiples los aspectos que están impactando al trabajador y que indudablemente en su salud mental no va a ser lo mismo contar con un puesto de trabajo que no haya cambiado, que lo tenga seguro, que esté cobrando su salario, etcétera, etcétera. En el área social nos encontramos también con determinantes de salud mental, como puede ser el vecindario, donde yo habito y donde estoy en confinamiento. Es un lugar seguro, es un lugar rodeado de delincuencia, es un lugar donde tengo los servicios cerca, todos los servicios que necesito, tengo espacio, por ejemplo, para poder salir y hacer ejercicio al aire libre. La vivienda dispone de buenas condiciones, estamos todos hacinados y nos es dificultoso estar en ese mismo espacio habitando las 24 horas, cosa que no es lo habitual. Es una vivienda que dispone de los servicios agua, gas, electricidad, alcantarillado, etcétera, o no. Los servicios de salud los tengo cerca, los tengo fácil de acceder a ellos, los tengo cubiertos o no, o la empresa no me los cubre y tengo que cubrirlos yo, ¿no? La inseguridad que da también esto. He sufrido pérdidas a causa de la COVID-19, me ha afectado a mí personalmente, a mi familia, amigos, conocidos, ha fallecido alguno en mi entorno, alguna persona en mi entorno, las relaciones sociales, el distanciamiento social. Tengo los medios para mantener, aunque sea como estamos hoy aquí, manteniendo esta conexión con los familiares que no viven conmigo, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etcétera, o se ha provocado aislamiento y soledad por las circunstancias en las que estoy. La discriminación y la violencia, esta es otra de los determinantes
que han emergido con fuerza, es decir, soy discriminado por mi etnia, por mi género, por mi trabajo. Entonces vemos con gran pena, ¿no?, cómo ha habido incluso situaciones de violencia hacia personal de la salud por temor al contagio, ¿no? Y entonces, pues se les está aplaudiendo y felicitando por la labor que hacen, pero luego en el entorno cercano, pues se les hacen pintadas en los coches o directamente ponen mensajes en la puerta de su casa de que abandone la vivienda, etcétera, etcétera. En el área familiar también tenemos un gran impacto precisamente por las horas de confinamiento. No es lo habitual que convivamos 24 horas los 7 días de la semana de los 30 días del mes. Por lo tanto, esto también ha despertado una situación problemática en el área familiar con una serie de determinantes como es el núcleo familiar, cuántas personas forman parte de ese núcleo y en cuántos metros cuadrados está ese núcleo familiar compartiendo. O estoy solo, ¿no? Y entonces también la situación de la soledad. La economía familiar depende solo de una persona y esa persona ha visto afectado su salario, o en esa economía están participando más miembros de la familia. ¿Cómo nos estamos organizando? La organización familiar. A lo mejor en casa tenemos una computadora, pero resulta que si estamos hablando de una familia, pues no sé, de unos padres con 2 hijos, los hijos tienen que conectarse para hacer sus tareas escolares y el papá y la mamá tienen que conectarse para responder a sus trabajos, pero solo tienen una computadora. ¿De qué manera se organiza ese tiempo? ¿Tenemos un espacio para poderlo hacer con tranquilidad y sin ser interrumpidos o no? Es decir, todo esto ha implicado también un impacto en esa organización familiar que no es la habitual que teníamos. Las responsabilidades del hogar ahora pues se han aumentado. ¿Por qué? Pues porque además podemos tener niños o adultos mayores que cuidar, niños que tienen que hacer sus tareas escolares y a los que hay que ayudar, etcétera, además de las responsabilidades habituales. Eso solo recae en una persona, recae más en uno que en otros, está compartido, cada uno aporta lo que puede. De qué manera esas responsabilidades están impactando también en la persona. Y las relaciones interpersonales, están aflorando también problemas que quizás estaban escondidos porque el nivel de convivencia no era tan intenso, pero entonces ahora el encierro, la incertidumbre, los miedos, todo lo que manejamos a nivel individual también afecta a nuestras relaciones interpersonales familiares. Cómo vivimos ese nivel de carga, ese nivel de estar constantemente relacionándonos unos con otros. Por otra parte, también en el área individual es importante ver qué emociones se nos están generando ante esta situación que vivimos. Y las más habituales en este tipo de desastres, de pandemia, etcétera, son el miedo, la soledad, la incertidumbre, la tristeza. Por favor, hay personas que tienen el micrófono encendido, si lo pueden apagar porque... Ahora se me escucha a mí, sí, porque se había cancelado mi micro también. ¿Se me escucha? Sí. Vale, sí. Gracias. Entonces, también el enojo, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía preparado mi viaje para Barcelona para ver a mi hijo y a mi familia
en el mes de abril, a primeros de abril, ¿no? Entonces, la primera sensación delante de este encierro fue la de enojo, luego la de tristeza, ¿no? O sea, también puede sentirse ansiedad, dolor si he sufrido una pérdida, dolor emocional, sufrimiento, etcétera. Entonces, por lo tanto, a nivel emocional también hay un impacto muy fuerte. Ese aislamiento social, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, he dicho a algunos colegas, es que lo que se encuentra mucho también a faltar es esa interacción con otros seres humanos, ¿no? Es decir, el no tener esa libertad que teníamos, ¿no? La salud física. Puedo tener y mantener una actividad física que me permita tener un equilibrio. La alimentación, si es sana, equilibrada, saludable. El tiempo en pantalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demanda mis actividades en este momento de estar en constante conexión? La calidad del sueño, si tengo dolores de cabeza, dolores de espalda, porque el puesto de trabajo no lo tengo adecuado ergonómicamente, ¿no? Y en salud mental, pues si puedo mantener mis rutinas, en rutina de autocuidado, si me mantengo ocupado, cómo afronto las situaciones de estrés, cómo manejo las emociones, si han aumentado mis malos hábitos de fumar, de alcohol, de drogas, etcétera. Entonces, como vemos, pues el impacto es grande y todo eso tiene unos efectos en la salud mental que va desde trastornos de ansiedad a depresión, a trastornos de estrés postraumático, a desgaste psíquico, incluso a no poder manejar bien situaciones de duelo y que ese duelo sea un duelo prolongado precisamente por ese impacto en mi salud mental, dentro de otras muchas emociones que podemos tener. La propuesta de intervención, nosotros tenemos desde AEPA un modelo de empresa saludable y sostenible, que aquí no me voy a entretener, pero que es un sistema de gestión básico, donde ¿qué tenemos que ver? Que a través de las normas que regulan en los diferentes países los factores psicosociales, vemos que justo en este momento, y como muy bien decía Walter en el inicio, queda plenamente evidenciada la importancia para la salud y el bienestar de la población trabajadora, y que indudablemente, si esos trabajadores están bien y están saludables, pues esa es la actitud y el comportamiento que también van a compartir con su entorno social y familiar. Por lo tanto, la pandemia a nivel físico ha exigido y exige medidas para prevenir el contagio, pero no tenemos que olvidar que no son menos importantes todas aquellas medidas que nos van a ayudar a prevenir las secuelas emocionales y mentales que, provocadas por el aislamiento social, la soledad, la incertidumbre, la falta de poder adquisitivo, los conflictos familiares que pueden estar aflorando en nuestro entorno, la enfermedad, el miedo a la muerte, todo este impacto que puede ocasionar en cada uno de nosotros, y todo ello son factores psicosociales. Por lo tanto, tenemos que poderlos superar. Recomendaciones desde la empresa, programas que optimicen y faciliten la participación respetuosa, la generación de ideas de mejora y cómo compartirlas, cómo dar y recibir opiniones sin entrar en conflicto, la capacidad de una comunicación efectiva, la responsabilidad, perdón, que se me ha ido, del autocuidado, corregir para ayudar a los demás, una red social de apoyo importantísimo en estos tiempos, el aumento de sentimiento de la pertenencia a la empresa, el aumento de la confianza en uno mismo y en los demás, también muy importante en estos momentos de incertidumbre, el entusiasmo y la implicación, que no es fácil cuando estamos inmersos en un entorno que nos es agresivo, el desarrollo de fortalezas, la eficacia y la productividad,
cómo dar y recibir refuerzo positivo. Un liderazgo, eso es importantísimo, positivo y eficaz. La erradicación de la violencia y del acoso. Un entorno organizacional saludable. Todo eso es lo que se puede promocionar desde las empresas. Y a nivel individual, mantener una actividad física con constancia y regularidad, mantener una alimentación equilibrada, sana y saludable, mantener un contacto continuo con nuestro entorno familiar, social y laboral, aunque sea a nivel virtual, gestionar nuestras emociones y sentimientos de manera que yo pueda reconocerlos y reconocer aquellas que son nocivas para mi salud, para poder cambiarlas, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, hacer un buen afrontamiento del estrés. Hay técnicas muy sencillas como pueden ser la respiración, la relajación y la meditación, que no requieren de grandes recursos. Y ahora más que nunca debemos mantener una mirada de empatía y de solidaridad hacia los demás. La red de apoyo tiene que funcionar, no solo dentro de los trabajos, sino también fuera de él, que cada uno sienta que los otros están ahí, que el esfuerzo de cada uno es importante, la comunicación, el feedback, los refuerzos positivos, todo eso no tiene que parar, ¿no? Todas las experiencias anteriores en desastres a gran escala o en las epidemias como el SARS, etcétera, muestran ese impacto en la salud mental y en el comportamiento de las personas afectadas. Es previsible, y eso es lo que se está ya viendo venir, que la COVID-19 aumente los trastornos de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, las respuestas de estrés y de desgaste psíquico, y también la violencia doméstica o las situaciones de abuso infantil o adultos mayores. Desde AEPA hemos iniciado un estudio a nivel internacional sobre ese impacto laboral, social, familiar e individual de la COVID-19 y las respuestas de estrés y de desgaste psíquico de la población trabajadora. Los resultados se van a tener en cuenta para poder incorporar acciones específicas en los programas de prevención y promoción de la salud física, mental y emocional en las empresas. Aquí tenemos el cuestionario online para todas las empresas y trabajadores que quieran participar. Estamos ya recogiendo datos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México, España. Ay, terminé de hablar, no. Mira, Ya, para acá. Ay, no. se han abierto los micrófonos, escucho conversaciones, pero bueno, hasta aquí está ¿Para la... dónde? ¿Es que lo corrí? Por favor, si cierran los micrófonos porque se están oyendo por ahí conversaciones familiares. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación y pues ahora creo que quedan unos minutos por si se quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí, principalmente habla el doctor Juan Carlos Santos de México. Se me hace que tenemos que puntualizar sobre precisamente los trabajadores de la salud aquí en México, sobre todo los del sector público, porque la situación de México va mal en cuanto al comportamiento de la pandemia. Desgraciadamente la sociedad no ha querido pagar el costo social de tenernos que recluir y dejar exclusivamente a los trabajadores para el factor económico que tenemos que recuperar, que al día de hoy nada más en el mes llevamos 150,000 empleos perdidos en el estado de Nuevo León, no en toda la República. Entonces se ha venido un tsunami de quiebre de empresas. Se están trabajando las empresas esenciales, las estamos cuidando, pero las pequeñas y medianas, que son las que dan más cantidad de trabajo, al menos en México, no están pudiendo cumplir con su compromiso de cuidar a sus trabajadores en los filtros, en romper las cadenas de contagio, en estar revisando la última información que llegue del virus, en este momento el SARS,
y la información que llega a nivel mundial vía revistas como JAMA, como New England Journal of Medicine, para que nos da otra visión de reforzar los filtros. Y aparte, definitivamente, cómo llega la población que se está reintegrando a laborar, porque esta situación hemos analizado, nosotros somos asesores de varias empresas, entre ellas Whirlpool, Coca-Cola, FEMSA, Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya no creo que puedan con 4 meses de estar pagando a los que tienen comorbilidad. Ya tienen que regresar a laborar. Lo Ya, muchas mismo, gracias por la pregunta, amigo. Vamos ok, ya, entonces, por favor, Marian. Y también, Marian, por favor, si podrías comentarnos un poco qué es lo que cambia en la evaluación psicosocial laboral en este contexto. O sea, que, por ejemplo, en el caso de salud de trabajadores, es evidente el cambio. Ahora hay que tener planes de vigilancia frente al COVID-19. En el caso de la dimensión psicosocial, de la salud mental, en el trabajo, ¿qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas nuevas son las que se presentarían en los lugares de trabajo, ¿no? Tu micro, por favor, tu micro, ¿puedes abrirlo? No se te escucha, tu micro. Sí. Perdón. Efectivamente, como decía el compañero desde México, pues hay colectivos que son particularmente vulnerables porque las condiciones de trabajo que tienen lo son. No solo en México, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en muchos de nuestros países, sino en todos. El colectivo de salud pues empezaron a enfrentarse con esta pandemia. A mí me consta porque mi prima es médico en Madrid, ella es oncóloga, pero cerraron todas las unidades para dirigir todos los esfuerzos a la atención de la COVID-19 y empezaron cubriéndose con bolsas de basura. Es decir, y utilizando mascarillas los que tenían, pues como ella, que su papá es de prevención de riesgos laborales y entonces le proporcionó mascarillas, ¿no? Entonces hay un déficit importante en cuanto a los salarios, por ejemplo, déficit en todos esos equipos necesarios para enfrentarse con confianza pues a un entorno donde el impacto y la posibilidad de contagio y el acercamiento a la muerte, el tener que tomar decisiones importantes en tiempo récord, el tiempo de trabajo que se les ha extendido, la presión en cuanto a horarios, etcétera. Es decir, ese es cierto que hay colectivos más vulnerables que otros por sus propias condiciones de trabajo o porque son sectores muy olvidados de los presupuestos del Estado, ¿no? En España, por ejemplo, hubo un recorte importante en todo el tema de salud, ¿no? Que se ha visto y que es muy patente en todos estos meses que llevamos. Por otra parte, lo que me dices en cuanto a lo psicosocial, el impacto principal que va a tener es que nadie le estaba haciendo caso a los factores psicosociales. Se venía diciendo desde hace muchos años, tú lo sabes, porque pues, hemos trabajado mucho juntos y muchos años, y tú sabes que desde los primeros encuentros que teníamos a finales de los 90 hasta los principios del 2000, etcétera, ese era nuestro caballo de batalla. Es decir, oiga, que los factores psicosociales es lo que tiene cuidado del bienestar y son los que cuidan que todo ese ambiente físico del trabajo, todas esas condiciones de seguridad, de higiene en el trabajo, la ergonomía, etcétera, qué impacto tienen en la salud de los trabajadores y cómo hay que promocionar programas de promoción de la salud, ¿no? Porque ese era también parte siempre de nuestro discurso histórico, es que no tenemos que ir a curar enfermedad, tenemos que ir a promocionar salud. Y entonces ese es el impacto
principal que va a haber en los factores psicosociales, en las empresas, que ahora la mirada se ha vuelto hacia ellos. Es decir, no es que tengamos que inventar nuevas cosas, se trata del bienestar de la persona, de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional y espiritual de la persona. Por lo tanto, eso es el centro de los factores psicosociales. Eso es el centro. Hemos trabajado siempre desde esa mirada. Lo que pasa es que en las empresas todavía no se estaba haciendo caso de ello. Y lo sabéis, en España, ¿cuántos años llevamos ya desde nuestra ley de prevención de riesgos laborales? Y todavía lo psicosocial está el último de la fila. Y en países como Perú, que pues hace muy poquito que realmente se está haciendo incidencia en eso, ¿no? Y cuando yo estuve ahí en Perú a finales del año pasado, lo hablábamos, es decir, bueno, ¿y en manos de quién está lo psicosocial, no? ¿Qué gente hay preparada para ello también? Entonces, no creo que van a ser nuevas cosas, sino las que siempre han sido tema de lo psicosocial, pero que ahora, por desgracia, a través de todo esto que estamos viviendo con la pandemia, pues los ojos se han dirigido hacia allá. Pero, una vez más, las redes de apoyo, los liderazgos saludables, el que no haya agravios a nivel de salario, salarios justos, horarios justos, equilibrio trabajo-familia, todo eso pues cobra especial importancia ahora, pero no es que son cosas nuevas, ¿bien? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El reconocer ahora, pues aunque sea tarde, más vale tarde que nunca dicen, ¿no? Pero la importancia de esos factores psicosociales. Muchas gracias, Marian. Hay una pregunta que se contesta con el instrumento y por favor si lo puedes compartir por el chat. La pregunta dice cómo evaluar los factores, ¿no?, que se han mencionado en el contexto de la pandemia, y precisamente el instrumento que estás presentando va a permitir no poder observar estas dimensiones. Si lo pones en el chat, entonces para que también invitar a todos y a todas para que puedan cumplimentar, como se dice, o llenar este formato, ¿no? Y que va a ser de utilidad para todos nosotros. Bueno, Marian, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un gusto verte Gracias. A la distancia. ¿Sí? Gracias, Bueno, igualmente, sí. Walter. Un abrazote grande, Claro. igual para Yesenia y para todos los demás, que he visto algunos amigos también y colegas conectados de otros países. Un besote grande. Muy bien, muchas gracias.